Buenos días, señor Juber. Nosotros somos estudiantes de noveno A de la materia Ingeniería de Procesos. Vamos a presentar nuestro proyecto de primer parcial. Nuestro tema es un proceso de producción de amoníaco para su distribución en tanques presurizados GLP de 15 kilogramos cada uno. Este siguiente proyecto consiste en estudiar toda una línea de producción de un producto de la industria química, como lo va a ser el amoníaco. Aquí vamos a intentar analizar cada una de sus etapas y operaciones unitarias que ocurren en el proceso, que lo conforman, en base a su materia prima, a los elementos y a los equipos que se utilicen dentro de este proceso. Se establecerá condiciones para que se aproximen a una realidad objetiva, que demuestre un correcto cálculo del balance de materia y sus aplicaciones de esta metodología en el producto en la vida real y su alto consumo dentro del mercado. Ahora tenemos lo que es la descripción del caso. Se dice que el amoníaco es un compuesto químico cuya fórmula es NH3. Se produce naturalmente en el suelo por bacterias, plantas, animales en descomposición y por desechos animales. Es esencial para muchos procesos biológicos. En cantidad, el amoníaco producido industrialmente cada año es casi igual a la producción producida por la naturaleza. Su fabricación es un proceso muy limpio. No existe vertimiento de líquidos, consume mucha energía, por lo que es necesaria una máxima recuperación y el eficiente empleo del calor liberado. Este gas será comercializado como amoníaco anhidro, licuado en tanques presurizados mayores a 25 bar. Un generador se hace por aire, sobrecoque al rojo a una capa alta de unos 600 grados Celsius, con lo que el oxígeno del aire se consume en una producción del CO. Aquí tenemos nuestro primer balance, que es N2 más O2 más 2C, que va a resaltar CO más N2. Eh, Cuando el coque está rojo, blanco, 900 grados Celsius, se corta la entrada del aire y se hace pasar vapor de agua. Con el coque al rojo reacciona para dar monóxido de carbono e hidrógeno, como vemos aquí en la segunda reacción que ocurre dentro del proceso. Mientras la formación del gas del generador es una reacción exotérmica con liberación de gran cantidad de calor, la reacción del gas de agua absorbe una gran cantidad de calor. Por esto, es preciso interrumpir a los pocos minutos la inyección de vapor de agua y conectar de nuevo la entrada de aire para que se eleve la temperatura. El monóxido de carbono reacciona a 500 grados Celsius con vapor de agua en un contacto de óxido de hierro que contiene algo de óxido de cromo en los dos hornos de contacto, formándose dióxido de carbono e hidrógeno, como lo podemos ver en la tercera reacción. Por medio de este proceso se elimina de la mezcla gaseosa mayor parte del monóxido de carbono, pero su valor energético se mantiene por la formación de la cantidad equivalente de hidrógeno. Este proceso se denomina conversión y porque se duplica la cantidad de hidrógeno respecto de la del gas y del agua. Sin embargo, es preciso eliminar previamente en el separador de azufre las contaminaciones sulfuradas procedentes del carbón, pues de lo contrario envenenarían el catalizador. Con el calor liberado en la conversión y los cambiadores de calor, se precalienta la mezcla gaseosa. Para eliminar los compuestos de azufre se utilizan disoluciones alcalinas. Una disolución de ácidos orgánicos, como hidróxido de potasio o de sodio, absorbe el CH2 en frío y se genera esta cuarta reacción. Esto tiene lugar en una torre de absorción cuya parte inferior entra el gas bruto, saliendo por la parte superior del gas purificado. La disolución que contiene ácido libre y sulfuro, ácido de potasio, se extrae por debajo y se lleva a un calentador, donde se desprende el CH2, regenerándose la disolución y dando una quinta reacción. Después de esta purificación grosera, como se la conoce, el gas contiene todavía pequeñas cantidades de compuestos de azufre, especialmente compuestos orgánicos, que se eliminan en la purificación fina, en la columna rellena del carbón. El gas que sale de los hornos de contacto de hidrógeno se llama ahora gas de contacto y consta del 10% del nitrógeno, el 52% del hidrógeno y el 3%
de monóxido de carbono y el 35% de dióxido de carbono. Se almacena en un depósito con el compresor, se comprime a 25 atmósferas y se lava con el agua de la torre de absorción de dióxido de carbono para eliminar este gas. El dióxido de carbono tiene como propiedad de su solubilidad un agua, aumenta al crecer la presión, cosa que no sucede con los otros gases, de modo que es posible separarlo, así que los otros salen por arriba de la torre de absorción, mientras que el dióxido de carbono disuelto en el agua se evacúa por debajo. Después de este lavado a presión, el gas tiene una composición siguiente: 15% de nitrógeno, 78% de hidrógeno, 4% de monóxido de carbono y 3% de dióxido de carbono. La eliminación de los restos de monóxido de carbono tiene un lugar de absorber con una insolución de cloruro de cobre, o también con una insolución amoniacal de formiato de cobre. Como reacción requiere elevada la presión, se lleva el gas a una presión de 200 atmósferas, necesario para que la síntesis por medio del compresor se elija de cobre saturada de monóxido de carbono. Se descomprime, con la que el monóxido de carbono se desprende y sale al aire. Después de comprimir de nuevo a 200 atmósferas, se recicla la disolución de cobre. El gas sale a 200 atmósferas del absorbedor de CO, se lava en otra parte de la torre de absorción con lejía de sosa para eliminar las últimas trazas de dióxido de carbono. La mezcla gaseosa contiene ahora solamente nitrógeno e hidrógeno, y por medio del compresor se le añade nitrógeno puro a 200 atmósferas para regular su composición, a la relación volumétrica H2 igual a N2, que esto va a ser igual a 3. El gas de la síntesis así preparado se conduce al horno en contacto que contiene el catalizador. Este consta de un fundido solidificado de hierro elemental, principalmente con pequeñas cantidades de trióxido de aluminio, dióxido de potasio y óxido de calcio. Un horno de síntesis para la producción de amoníaco está dispuesto de manera que al comenzar a operar se le pueda calentar y durante la marcha normal se puede eliminar por refrigeración el calor que se desprende. En exceso del calor es perjudicial y es absorbido por el gas frío que entra al horno, con lo que a la vez que se enfría el gas que sale del convertidor, se precalienta el gas nuevo que entra. En el paso por convertidor se forma de 8 a 12% de amoníaco, refrigerando el gas de síntesis. Este gas de reacción se enfría primero con el agua y después más a fondo hasta conseguir que el amoníaco que contiene, después de descomprimir al pasar por la válvula de expansión, se recoja líquido en el tanque. La mezcla de nitrógeno y hidrógeno que no ha reaccionado se recoge del refrigerante mediante una bomba de recirculación y se recircula el proceso. Bueno, comenzamos en la parte de generación de la mezcla, que en el generador podemos ver lo que viene siendo la que ingresa aire, agua y coque, y que contiene ciertos compuestos que son químicos, y esto está, por ejemplo, al rojo vivo a unos 600 grados centígrados. Y como se está mezclando el oxígeno, pues se produce el CO2. Luego de esto, cuando pasa con este coque, sube a una temperatura de 900 y se vuelve a un color blanco, donde se hace el corte a lo que es la entrada del aire y se pasa el vapor del agua, para que obviamente este se enfríe, así haciendo que se genere el CO2. Luego de esto viene lo que siendo es la etapa de conversión. Ahí es donde se pasa lo que es el monóxido de sodio, de carbono, ¿no? Y reacciona a una temperatura de 500 grados centígrados de lo que es el vapor del agua con un contacto de óxido de hierro, que contiene algo de oxígeno de cromo, que también son un poco de trazas minúsculas, además de lo que viene siendo en los dos hornos de contacto, que se forman lo que es el dióxido de carbono y el hidrógeno. Luego, lo que pasa es que va a ser para eliminar dichos compuestos, por lo que, por ejemplo, el coque tiene una parte que viene siendo las trazas, que es, por ejemplo, el azufre, y lo que se busca con esto es eliminar el dicho azufre, por lo que se hace pasarlo por unas soluciones ácidas orgánicas como con el hidróxido de potasio y el sodio, lo que hace que este desaparezca. Luego pasa por la etapa de absorción del CO2 y el CO, y aquí se tiene que eliminarlos porque también son unos gases tóxicos que no se necesitan. En el caso del CO2 se le agrega agua para que se elimine, mientras que en el CO2 se descomprime con la lejía de cobre saturada
y así también desaparezca del proceso. Luego, para que la formación del amoníaco ingrese con una corriente, de que dicha esta que venía de lo que viene siendo el hidrógeno y se añade una corriente de nitrógeno. Esta relación de hidrógeno-nitrógeno es de 3:1, con la cual el hidrógeno siendo mayor que el nitrógeno. Y al mezclarse junto con lo que venía antes, de esta manera se genera el amoníaco líquido dentro de lo que viene siendo el órgano de síntesis final. Ya. A continuación voy a explicar a mi compañero lo que viene siendo ya una planta industrial. Listo. Normalmente, en lo que conocemos como plantas industriales y demás de lo que es la industria química, son plantas de gran tamaño, ya que las reacciones que se dan dentro de estas son de elevadas cantidades de energía y de elevadas cantidades necesarias y requeridas de materia prima. Aquí, como vemos, esta es una planta que se dedica a la producción del amoníaco. La planta en sí consta de varias secciones donde se pueden ver, se pueden ver 4 torres, varias lo que son depósitos de lo que son agua, materiales de lo que viene a ser lo que necesita la empresa para elaborar, lo que son los cubículos donde se encuentran los empleados, generadores de limpieza de aire, de los transportes y lugares que necesita, lo que quiere la planta como para que ésta opere. Nuestro proceso en sí requiere lo que son torres de absorción, porque al final el amoníaco necesita lo que viene a ser una desinfección de lo que viene a ser el CO2 y el CO. Y por medio de estas torres de absorción, esto es eliminado con el añadimiento de otros tipos de componentes. La planta en sí comienza desde la sección derecha, en la parte superior de la esquina de derecha, donde se comienza a dar lo que viene a ser el suministro de lo que es el coque, el aire y el agua. Esta pasa por medio de tuberías a lo que son los diferentes sistemas, con los cuales se van eliminando trazas, se van añadiendo lo que son purificadores, catalizadores, para que formen lo que al final va a ser el proceso del amoníaco. A continuación, y una presentación de lo que se ve aquí, se va a explicar cómo se da dentro de un balance de energía de un proceso de amoníaco. Siguiente. Ya, ok. Tenemos lo que vienen a ser los 3 elementos principales que se dan dentro de lo que es el proceso, como lo que vienen a ser entradas, más el que se añade al final, que viene a ser el nitrógeno puro. Tenemos lo que es el aire con una masa molecular promedio de 28.96 gramos sobre mol. El coque, en cambio, es un compuesto, el cual normalmente está en sólido graso o a graso. Y este tiene trazas de tiene lo que viene a ser varios elementos que lo conforman, que viene a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y algunos elementos volátiles. El agua, que también es requerida al inicio de lo que viene a ser el proceso, que tiene una masa molecular de 18.02 gramos mol. Lo que vamos a trabajar aquí es con una densidad, en lo que viene a ser, las densidades las vamos a trabajar en lo que viene a ser a presiones de 101.325 kilopascales. El nitrógeno se lo añade al final con un peso molecular, con una masa molecular de 14.006 gramos sobre mol. A continuación, vemos lo que viene a ser la composición de cada corriente. Nuestro sistema en sí tiene 30 corrientes, porque como se dijo, son varias etapas que necesitan analizarse para lo que viene a ser la producción del amoníaco. Estas se miden en lo que viene a ser TM sobre día, que son toneladas métricas por día, es lo que se trabaja con este tipo de compuestos. Las líneas están divididas por números, desde la 1 a la 30, y aquí en esta tabla que se ve en frente son la composición de cada una de las corrientes en lo que viene a ser la cantidad de que se necesita requerida para que estas funcionen y produzcan lo que viene a ser el amoníaco. La presión está dada en presiones de 1 vara a 25 varas y 200 varas, dependiendo de lo que va aumentando en el proceso. Y también siempre está una temperatura inicial de 25 grados centígrados, y conforme va aumentando el proceso y en cada etapa va aumentando o va disminuyendo, hasta que al final se mantiene en una temperatura de 125.2. A continuación mostramos un poco lo que es el diagrama de flujo, donde se ve que está el generador, donde se ve que se ingresa lo que es el coque, el vapor de agua y el aire, y se convierte en lo que es un gas de generador. De ese gas de generador pasa a lo que es el lavador de gas, y a este lavador de gas se le
al salir de él es lo que se quiere el gas lavado. A este pasa un gasómetro, el gasómetro lo vuelve, lo calienta y lo pasa a lo que viene a ser el absorbedor de azufre, donde este gas ya es, como quiera, se lo limpia de lo que viene a ser el azufre, es un gas desulfurado. Pasa a lo que es un horno de contacto y ya como quiera se vuelve lo que es un gas de síntesis. Llega al gasómetro, otra vez es calentado y pasa a lo que viene a ser un absorbedor de CO2, ya que esto viene a ser las torres de absorción, la primera torre de absorción. Una vez que este gas es libre del CO, pasa a la otra torre y se absorbe lo que viene a ser el dióxido de carbono. Ya cuando esto está realizado, ahí se agrega ya lo que viene a ser el nitrógeno puro, para lo que viene a ser en una mezcla del horno de síntesis con lo que ya venía a ser el hidrógeno anterior, que ya estaba limpio de todos estos tipos de componentes anteriores, y al mezclarse con este produce lo que es el amoníaco en una parte, y como se dijo, este es un tipo de sistema en el cual se recircula. Pasamos a lo que son los cálculos. Ok, eso. Lo primero que se tiene que hacer en este tipo de cálculos va a ser un balance de masa en general, porque en sí se tiene que balancear lo que viene a ser el nitrógeno y el hidrógeno, que son los componentes principales. Dice que para producir lo que es la cantidad del amoníaco definida en lo que es la sección 4, o sea, en la corriente 4, las cantidades de la materia prima necesarias se determinan por lo que es un balance de masa en general. Se realizan lo que son los balances atómicos de cada uno de estas dos, para que se determine lo que es el caudal del aire y el vapor de aguas necesarios. En este caso, vamos a obtener lo primero. La fórmula que se emplea, como siempre, es lo que entra menos lo que sale más lo que se genera igual a lo que se acumula. En este caso, no descartamos las dos últimas y se vuelve a lo que entra es igual a lo que sale. Para lo que es el balance de nitrógeno, tenemos que la entrada es igual a la salida y el nitrógeno del amoníaco en la entrada 30, o sea, en la final, es igual a lo que es el nitrógeno puro en la entrada 2. Se balancea con lo que son los valores anteriores que están dentro del enunciado y dice que la corriente 30 del nitrógeno está dada por la primera ecuación, que es esta de aquí, con la primera ecuación que se ve ahí, que es de 2 por 0.79 y N2. Tenemos dos incógnitas, la dejamos como una siguiente ecuación. En el balance para el hidrógeno se da la misma situación. En esta parte se toma en cuenta lo que viene a ser el hidrógeno de la corriente de amoníaco de la corriente 30 y el hidrógeno del agua en la corriente 2. Se hace otra vez lo que viene a ser un balance de ecuación entre las dos y se obtiene lo que viene a ser la segunda ecuación, ya que como se tienen dos variables sin conocer, ya se las deja para balancear posteriormente. Ok, continuamos. En lo que viene a ser la segunda parte se da lo que es el balance de sistema entre el reactor y el intercambiador de calor, porque estos van unidos en seguidilla. Aquí se toma en cuenta de que la cantidad de amoníaco que se va a producir por día va a ser lo que son 100 toneladas métricas por día. Y se toma entonces en cuenta lo que viene a ser la corriente número 30, donde dice que 100 toneladas al día se las multiplica por los 1000 kilogramos haciendo una conversión y se obtiene lo que son 588 kilogramos mol por día. Eso vendría a ser los valores de la corriente número 30. Aquí se hace después un balance de masa, donde se dice que lo que entra es igual a lo que sale, y se puede obtener lo que viene a ser una ecuación pequeña, que es de 2 por 0.25, por lo que viene a ser el valor de la corriente número 26, y los 5.882 de lo que se obtuvo de la corriente número 30. Entonces se asume como una variable de diseño, que ya está establecida dentro de lo que son el enunciado, que viene a ser la cantidad porcentual de la corriente número 2 del 10%. Entonces, haciendo un balance, se tiene que esta corriente, o sea, el porcentaje de la corriente número 2, da que el 0.25 es multiplicado por la corriente número 29. También, como son corrientes que van en seguidilla, la de 0.25 también se multiplica por lo que es la N26, por la corriente número N26, menos lo que viene a ser la composición de lo que viene a ser de la corriente número N28, de lo que es el nitrógeno puro, por lo que viene a ser la corriente número 27, sobre lo que vienen a ser dividido de nuevo la 0.25 por la corriente número 29 y los 0.25 más de la corriente número 26. Esta es una de las primeras ecuaciones que se tiene. Al relacionar esas ecuaciones,
se hace lo que viene a ser un balance por especies de lo que viene a ser tanto del nitrógeno como del hidrógeno. Ahí otra vez se pone que lo que entra es igual a lo que sale, y resolviendo la ecuación primera se obtiene que la primera ecuación en la que se determina que 2 por 0,25 de la corriente número 29 más 2 por 0,25 de la corriente número 26 es igual a 2 por la corriente porcentual del nitrógeno 2 en la corriente 27, y más lo que viene a ser el valor de la corriente 27, y también más lo que viene a ser por la porcentualidad del amoníaco en la corriente número 27, más para el valor de la corriente número 27. Ya. Se hace lo mismo con la otra ecuación de abajo, se determina, pero para lo que viene a ser la corriente para lo que viene a ser el hidrógeno. Una vez que se realizan este tipo de ecuaciones, más lo que se hace un balance de moles totales en la parte de la derecha, con lo que viene a ser lo que es la corriente número 27, que es igual a la corriente número 29 más la 30, al realizar lo que son los cálculos correspondientes, se obtiene otra ecuación, donde podría decir que este es uno de los primeros sistemas de ecuaciones en los que se van a obtener los valores de la corriente número 29, de la 26 y de la 27. Entonces, decimos que tenemos otra ecuación de la corriente número 24 más la 25 es igual a la 26, porque estas van en seguidilla. Lo bueno de este tipo de sistemas es que como se mantienen dentro de las operaciones que están dentro del mismo sistema, o sea, son operaciones que van unidas, la mayoría de lo que vienen a ser los porcentajes se mantienen. Entonces, obtenemos en la corriente número 24 de lo que viene a ser el nitrógeno, obtenemos el valor de la primera ecuación, y esta es igual a lo que viene a ser el porcentaje, la porcentualidad, por lo que vendría a ser el valor de la corriente número 26, y posteriormente la otra corriente que viene a ser para la corriente número 25. Resolviendo todo esto, obtenemos que la corriente número 24 da 47.52 y la corriente número 25 da 34.75. Nosotros entonces sustituimos estos valores en la igualación anterior de lo que viene a ser la corriente de nitrógeno y hidrógeno, y obtenemos los valores de la corriente número 26, de la 27, de la 28, de la 29 y de la 30. En la 30, porque ya no se halla lo que viene a ser el nitrógeno y el hidrógeno, es porque ya prácticamente estos se recirculan en lo que viene a ser la 29 y la 28. Entonces, como quiera, el nitrógeno y el hidrógeno desaparecen en la corriente número 30. Subimos un recto para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ya. Tenemos lo que es la tercera parte del balance. Estos son balances de energía, en cambio, donde se dan en las operaciones y las reacciones químicas, que se toma como estado de referencia los elementos puros en lo que ha sido su estado normal en la naturaleza, como lo que son los gases ideales a 25 grados centígrados, para lo que estos cálculos se pueden realizar. Estos procesos reactivos se los utiliza por lo que es el método de la transformación del calor. Primero se comienza con el balance de energía dentro del intercambiador H4, que es el cuarto intercambiador de calor que se da dentro del proceso. Entonces, tenemos lo que es el valor porcentual del nitrógeno en la corriente 28, por lo que viene a ser el valor porcentual del valor de masa de lo que viene a ser la corriente 28, y el lambda de lo que viene a ser de la corriente del amoníaco. Este lambda va dependiendo de lo que viene a ser la entalpía del proceso. Al realizar los cálculos correspondientes, obtenemos que el calor que se da dentro de lo que es el intercambiador de calor 0,4 es de 3.86 por 10 a la 7. Esto es en kilojoule por día. Luego, para obtener lo que viene a ser el balance de energía en lo que es el otro intercambiador, que es el H03, se realiza lo que es una fórmula de balance, en lo cual se unen lo que son las corrientes de amoníaco de la 27, de la corriente 27, los valores del nitrógeno 2, que es en la corriente 27 también, y del hidrógeno también en la corriente 27. Se hace lo mismo, pero estas se restan por lo que viene a ser de los valores de amoníaco, de nitrógeno y de hidrógeno de la corriente 28, y se la multiplica por el valor porcentual del agua también, por lo que viene a ser de la corriente 28. Una vez realizado todos estos cálculos, obtenemos que el calor que se realiza dentro del intercambiador número 03 es de 4.078 por 10 a la octava. Kilojoule sobre 10. Bajamos entonces, una vez obtenidos estos valores, a lo que viene a ser la cuarta parte de los cálculos, que vienen a ser los balances del sistema de absorción en las torres que desaparecen lo que viene a ser el CO2 y el CO.
Como ya se conocía en los valores anteriores que están en el enunciado, tenemos que la composición de la línea 20 entre el nitrógeno, hidrógeno y el CO2 y el CO son los valores que se ven en pantalla, al igual que se conocen los valores de composición de la línea 21. También son de nitrógeno, hidrógeno, del CO y del CO2. Entonces, nos vamos a lo que primero va a ser la segunda torre de absorción, donde se asume que se ha eliminado todo el proceso del CO2, ya que es más sencillo calcular primero esta parte que la anterior, que vendría a ser la primera. Entonces, hacemos lo siguiente. Se iguala por lo que viene a ser los métodos de eliminación, donde en la primera fórmula se saca lo que viene a ser el valor porcentual del nitrógeno en la corriente 23. Pero como estos están en seguidilla, la 21, la 22 y la 23 están en seguidilla, se pueden mantener los valores iguales que de la 23. Entonces, hacemos lo siguiente. Calculamos con los valores que están establecidos en la parte de arriba de las tablitas y lo sumamos en la parte de abajo en lo que es el denominador y lo dividimos para lo que es el numerador, obteniendo que en la corriente 23 el nitrógeno tiene un porcentaje de 0.15625. Se hace lo mismo en lo que para el hidrógeno y para el CO2, obteniendo en los valores de 0.8125 y de 0.03125. En este caso el CO2 como quiera ya ha sido casi eliminado. Y ya no se encuentran los que son los rastros de CO, dando un valor de 1, lo cual comprueba que está realizado correctamente el valor de la porcentualidad. Vamos a la quinta parte, que viene a ser el balance de la alimentación del nitrógeno puro. Como quiera, ya casi llegamos a la etapa final de lo que viene a ser nuestro proceso. Tenemos lo que son los valores de lo que es la corriente número 24 y del nitrógeno en esta corriente. Esos 28 sobre 1000 son valores que ya están establecidos en cantidades que están dentro de lo que es el enunciado, más lo que ya por fin se va a tratar de calcular lo que es la masa de la corriente 25, pero ya la corriente 25 y la 26 se mantienen iguales, por ende estas, como tienen los mismos valores, se eliminan, porque son corrientes de nitrógeno. Entonces, pasamos a lo siguiente. La corriente número 26 desaparece, y luego de eso, la corriente número 24 más lo que es la masa en la 25, al hacer los correctos balances, obtenemos que el valor de la corriente número 26 es igual a 82.35. Y haciendo de nuevo los mismos balances, obtenemos que en la 24, como la 24 y la 25 van seguidas, mantienen el mismo valor en lo que vienen a ser lo que es las composiciones de tanto más de porcentuales como las de masa. Entonces, realizando los cálculos respectivos, obtenemos lo que es 47.52. Bajamos a lo que es la sexta y séptima parte de este proceso. Llegamos a lo que es el balance en lo que son las torres de absorción 3 y 4. Aquí simplemente lo que se hace es calcular lo que son las composiciones de la corriente número 23 y la 22. Como se ven y como son en seguidilla, estas son idénticas. Entonces obtenemos que los mismos valores son de 47.52 y 47.52. Como quiera, al momento en que se calcula uno, se obtiene el otro. Pasamos a la parte de arriba, que ya casi acabamos. Ya. La octava parte viene a ser en los balances en las torres de conversión del CO, lo cual hace que en sí nos explica cómo se obtendría lo que es la masa de lo que viene a ser la composición del hidrógeno en la corriente número 12. Lo cual se hace de la siguiente manera, que es un medio, porque se lo está igualando, por lo que es la composición de la corriente número 18. La corriente número 18 ya está establecida dentro de lo que son las tablas de trazas, por lo que viene a ser el porcentaje de del valor de la corriente número 18 más lo que por los 2 sobre 1000, que también es otro valor que ya está establecido en el enunciado. Al sumar y operar esto, al realizar las correspondientes operaciones, se obtiene que este valor de el agua en la corriente número 12 es de 8.825 toneladas métricas por día. Entonces, tomando en cuenta lo que viene a ser la fórmula estequiométrica de el hidrógeno más el dióxido más el monóxido de carbono al transformarse con el dióxido de carbono y el hidrógeno puro, obtenemos lo que va a ser el valor específico de lo que es del hidrógeno en lo que viene a ser la corriente, o sea, cuánta cantidad de agua se necesita dentro de la corriente. Y entonces, al realizar este tipo de distribución, entendemos que se necesitan
como quiera, lo que son 0.245 toneladas métricas de agua por día. Al día se necesita ese valor. Entonces, como la cantidad del nitrógeno no varía, porque se mantiene igual en lo que viene a ser la masa de la corriente número 14, la 15 y la 16, se dice que estas tienen una corriente de 47.52. Como esta no varía, se obtiene por fin el valor del nitrógeno en estas corrientes. En lo que viene a ser la cantidad de hidrógeno en la salida del calentador número 03, se obtiene que la masa de la corriente número 15 de lo que es el hidrógeno es igual a la entrada más la producción de lo que se ha ido, en el amoníaco. Entonces, al realizar estos valores, obtenemos que la masa del hidrógeno en la corriente 15 viene a ser 13.24. Y entonces, con estos cálculos, obtenemos por fin lo que vendría a ser la cantidad de lo que sale del CO2 en la salida del CO3, del intercambiador CO3. ¿Ya? Obteniendo que el monóxido de carbono está a 76,04, es lo que se necesita de este compuesto en toneladas métricas por día para una generación correcta. En lo que viene a ser la cantidad del CO2 en lo que es la salida de este mismo generador, este mismo aparato, se tiene que es la entrada más la generación. Entonces, al realizar los cálculos respectivos, se obtiene que es de 164.33 toneladas métricas por día lo que se necesita. Y pasamos a lo que viene a ser los balances de energía. Aquí se hacen lo que es el intercambiador 02 y el intercambiador 01. En los posteriores se hicieron del 04 y del 03. En los del 02 ya se tienen lo que se utilizan lo que son las masas del hidrógeno en la 13, el valor de la entalpía de la sal en la 2 y en la entrada, de la salida de la 2 y de la 3. Y de la 2 mismo, entrada de la 2. Ahí me confundí. Ya. Más lo que viene a ser la masa del nitrógeno 2 en lo que es la composición, en la corriente 13. Aquí también se utiliza lo que es la temperatura, en lo que es la temperatura. Entre lo que es de lo que entra y lo que sale de la N2. Más lo que es el CO2, el CO, en lo que es en la línea número 13. Y también se hace lo mismo de la temperatura. Una vez resuelto esto, obtenemos que el valor del agua del intercambiador 00, el valor del intercambiador 02 es de 8,056 por 10 a la 7 kilojoules sobre día. En el intercambiador 01 se hace prácticamente lo mismo, pero como este es uno anterior al 13, ya no se hacen, ya como quiera se calculan los valores de la corriente número 12. Al realizar estos cálculos de lo que viene a ser el hidrógeno, el nitrógeno, el CO y el CO2, obtenemos que el calor que se da en lo que es el intercambiador 01 es de 7.817 por 10 a la séptima kilojoules sobre día. Ahora, ya para finalizar, llegamos a lo que son los balances de alimentación. Bueno, en sí, en esta sección del proceso es intermitente y es alternativa. Y los productos se almacenan en lo que son pulmones, gasómetros. Para los balances se utiliza lo que es la producción en cada tanda. De cada tanda sea menos del doble. O sea que se asume un valor que es de 2.5 veces más de lo que se necesita para lo que es un proceso continuo. Porque las corrientes quedan como la M9 es igual a la M7 y esta es igual a la M5 en lo que es el hidrógeno. Y se iguala a lo que viene a ser 2.5 de la M12 del hidrógeno. Como se tenía ya el valor de la M, de lo que viene a ser, se iguala en lo que son los valores y se obtiene que la M11 es igual a 22.06. Al realizar lo mismo con lo que viene a ser el nitrógeno en la M10, se obtiene que el valor de la M11 del nitrógeno es de 118.8. Y en la M11 del CO2 se obtiene que son 168.13. Ya. Vamos de nuevo a la que es la siguiente fórmula estequiométrica, donde el hidrógeno más el C más el carbono es igual a lo que es el hidrógeno puro más lo que es el CO. Aquí se quiere saber cuál es el valor del CO en la corriente número 9. Realizando lo que son los cálculos con los valores que ya están establecidos, obtenemos que es de 308,84. Que son toneladas métricas sobre día. En esta corriente se necesita eso para operar. Y en la 10 del CO, de la misma manera, se necesita que son de 35.66, también realizando lo que son los valores, las resoluciones.
En lo que es la cantidad del agua necesaria, en lo que viene a ser la corriente M3, se dice que la M5 y la M4 van en seguidilla con ella, entonces son idénticas. Al realizar este tipo de cálculos, se obtiene que en la M3 la cantidad de agua requerida es de 198,54. En la siguiente cantidad de lo que viene a ser el aire ingresa en lo que viene a ser la corriente M6, N2 del nitrógeno, se obtiene el valor de igualación con lo que viene a ser la M2, N2, y esto da que la cantidad necesaria de aire para que ingrese dentro del sistema es de 118,8 toneladas métricas sobre día. Para lo que es el oxígeno, se iguala con la M2 del oxígeno, y como ya se obtuvieron los valores de la N2, al realizar lo que son los valores de los kilomoles del oxígeno, del nitrógeno, por las toneladas métricas de cada uno, se obtiene que la cantidad requerida del O2 es de 36,09 toneladas métricas por día. Y al realizar el final, lo que viene a ser el coque necesario para lo que ingresa en el sistema, se dice que el coque necesario para el sistema, del coque es lo que sale lo que viene a ser el CO2 y el CO. Ya. Esto se quema por medio de lo que se dijo anteriormente, de que tienen que estar al rojo vivo, son gases que emanan de lo que viene a ser este tipo de compuestos. Entonces, en lo que viene a ser la corriente número 6 del CO, del monóxido, ya se tiene lo que es la cantidad específica anterior, que era de 12 kilogramos del carbono sobre el monóxido de carbono. En lo que viene a ser del dióxido de carbono en la M6, también se tienen los valores de lo que es cuánto pesa cada uno, de 12 kilogramos de carbono y 44 kilogramos de lo que es el CO2. Y en la M5 del CO se hace lo mismo, se hace prácticamente lo mismo, pero se hace se lo divide para lo que es el valor del peso de lo que es el CO. Al realizar esto, se obtiene que dentro de la corriente número 1, el coque necesario para que se produzca de este proceso es de 236,41 toneladas métricas por día. En sí, esto vendrían a ser los cálculos de lo que es la entrada, la salida y de lo que vienen a ser los balances necesarios para que se produzca el amoníaco dentro de lo que viene a ser un proceso de producción ya a gran escala. A continuación, mi compañero. Al realizar este proyecto podemos dar una conclusión que se pudo comprender cómo se lleva una idea cuando ingresa la materia prima dentro del sistema, y saber que esto es completamente necesario, ya que además de crear un producto de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por la empresa, uno lleva en mente cuánto necesita por cada parte del proceso para que éste pueda funcionar correctamente y se obtenga un producto de excelente calidad. También podemos conocer que al realizar estos simulados pudimos conocer cómo se elabora el amoníaco y cómo está establecida una empresa que se dedica a la producción a gran escala industrial de lo que es el amoníaco.